Y el día de hoy nos toca el pasaje de Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 43. Y permítame hacer una oración, porque la verdad es que si el Señor no viene con su Espíritu a hablar a través de mi vida, solamente venimos a perder el tiempo. Entonces déjeme pedirle al Espíritu Santo, a Dios nuestro Señor, a Jesucristo, que el día de hoy venga. Señor, en este día me presento delante de tu presencia como un siervo inútil, como el peor de las personas que pudiera estar al frente para poder enseñar. Mis capacidades, mis cualidades no son buenas, Señor, y tú las conoces, pero yo apelo a la presencia de tu Espíritu en nosotros. Que sea tu Espíritu hablándonos, que sea tu palabra siendo revelada a nuestros corazones, que seas tú haciendo presencia en medio de este lugar y que podamos salir reconfortados, animados, restaurados, sanados por tu preciosa palabra y tu presencia. Sé tú con nosotros, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 23 de Lucas nos toca el día de hoy los versículos del 32 al 43. El tema de esta tarde es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Permítame leer el pasaje y después iremos a desmenuzar cada uno de los versículos. Versículo 32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acechándole y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aun tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso pasaje. Estamos entrando en lo más interesante de la muerte de Jesús. Estamos entrando en el proceso más crítico, en el momento más importante en la vida de Jesús y en nuestras vidas, porque lo que va a pasar después es algo que nosotros deberíamos de estar alegres, contentos, aquilatando con gran gozo y alegría, porque es el pago por nuestra salvación. Versículo 32 de Lucas 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y subraya ahí para ser muertos, porque al final vamos a ver lo que dijo ese malhechor. Él sabía que iba a morir. Pero qué importante es lo que dijo después, pero vamos por partes. Llevaban a dos malhechores para ser muertos. ¿Se recuerda usted desde el capítulo 18 del Evangelio de Lucas? Lucas nos relata que todo esto que iba a pasar después iba a ser profético, iba a ser el cumplimiento de la profecía. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 12, que dice la escritura: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Isaías 53 pues es algo así como que la radiografía perfecta de la cruz de Cristo. Y aquí Isaías nos está diciendo: fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Y me llama la atención la palabra muchos, y no dijo de todos. ¿Por qué de muchos? Porque muchos serán llamados
pocos los escogidos. Esto es para todos, pero no todos lo quieren, no todos lo han entendido. Y entonces el Señor en el capítulo anterior de Lucas, capítulo 22, versículo 37, Él les había dicho esto mismo. Lucas 22, 37 les dijo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un cumplimiento perfecto. Y además de que fue profético, tiene un cumplimiento perfecto. Y si nosotros hemos visto este cumplimiento, ¿por qué no estamos emocionados por lo que viene, lo que está por venir? Que es la segunda venida de Cristo, que deberíamos estar alegres, contentos, gozosos, esperando, no perdiendo el tiempo y predicando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no le conoce, porque el Señor está por venir. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y aquí quiero hacer yo un pequeño paréntesis. Este lugar llamado la Calavera es un lugar maravilloso. Y hoy lo vamos a ver. ¿Por qué es un lugar maravilloso? Porque esto ya estaba escrito desde el libro de Génesis. Pero antes vamos a ver Mateo 27, versículos 33 y 34, que nos da unos datos adicionales de lo que Lucas nos está diciendo. Mateo 27, 33 y 34 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Al final de cuentas, este lugar llamado Gólgota, llamado la calavera, tiene su nombre porque cuando usted ve ese lugar, sí parece una calavera. Físicamente ese pequeño montecito parece una calavera, y por eso le pusieron el lugar Gólgota. Pero hay algo maravilloso que está escrito en el libro de Génesis, y nos vamos a ir a Génesis, porque no sé si usted ha leído el capítulo 5 del libro de Génesis. El capítulo 5 del libro de Génesis es una genealogía. Y yo no sé si a usted le pasa que se encuentra una genealogía y mejor se salta los nombres, ¿no? Y dice: ¿para qué estudiarme quién engendró a quién y quién engendró y qué pasó con él? Bla, bla, bla. Pero Génesis capítulo 5, todo un capítulo, Dios lo destinó para esa genealogía desde Adán hasta Noé, 10 generaciones. ¿Qué tiene que ver esto? Es el perfecto plan de redención escrito en nombres. Y vayamos ahí al libro de Génesis capítulo 5 y les voy a poner los nombres. Génesis 5 son los siguientes nombres. Adán engendró a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalalel, Mahalalel a Jared, Jared a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec y Lamec a Noé. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a ver los significados de los nombres. Adán significa hombre, Set sustituto, Enos causa de mortalidad, obviamente es el pecado. Cainán adquirir o comprar. Mahalalel significa alabanza a Dios. Jared significa descender, Enoc dedicado a enseñar o discipular, Matusalén significa su muerte enviará, Lamec poderoso y Noé significa reposo. Si juntamos todos estos nombres podemos dar esta oración: el hombre es sustituto, Jesucristo, por causa de la muerte, adquiere o compra en alabanza a Dios y desciende para enseñar, discipular, porque su muerte enviará poderoso reposo. Capítulo 5 de Génesis. El perfecto plan de redención para nosotros a través de los nombres. Y estamos aquí, ¿no?
Porque por causa de la muerte, él adquiere o compra en alabanza a Dios. ¿Por qué en alabanza a Dios? Vamos a ver lo que pasó. ¿Usted se acuerda de Abraham y de Isaac? El Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se acuerdan? Algo que me llama mucho la atención fue lo que dice Abraham: volveremos a vosotros. Él iba a sacrificar a su hijo. Sin embargo, él podía entender que algo sobrenatural iba a pasar en ese lugar. Y después, versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Me encanta esto. Porque la clase pasada leímos que Jesús iba cargando su cruz. El Señor puso la cruz sobre su hijo, como Abraham puso la leña sobre Isaac. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. El lugar que Dios le había dicho, y esto me emociona, porque vamos a ver algo impresionante. El lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Sabe que la cruz no era un lugar de tortura para Cristo? Era un altar para Dios. Y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El sacrificio de Cristo en el altar era una ofrenda agradable, grata delante de Dios, porque Él era el Cordero de Dios. ¿Ya entiende ahora por qué el Señor nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su altar y ofrézcase en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional? Es cuando morimos a nosotros mismos, porque nos estamos ofreciendo a nosotros. Pero qué hermoso que esto que fue hecho por Abraham e Isaac ahora está siendo representado por el Padre. Pero viene algo más maravilloso, que el Señor los manda a un monte. Y ese monte es el monte Moriah. En español no dice mucho, pero en hebreo dice más, Moreyah. ¿Qué significa Moreyah? La palabra More en hebreo significa maestro, y ya es la contracción del nombre de Dios. Entonces te voy a llevar a un monte donde Dios va a ser tu maestro y Él te va a enseñar. Y si usted ve la línea azul, es el lugar en donde se quedaron los siervos de Abraham. Y la línea roja es el lugar en donde Dios había escogido para que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Y si usted ve en el lado derecho está el mapa de la ciudad de Jerusalén. Y curiosamente el lugar en donde se quedaron los siervos está dentro de la ciudad de Jerusalén, pero el lugar que Dios escogió está fuera de la ciudad de Jerusalén. Y vamos a entender por qué tenía que estar fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero lo más hermoso de todo esto es que este monte, el monte Moriah, tiene dos lugares en donde se hicieron dos cosas bien importantes. En donde quedaron físicamente, donde quedaron los siervos de Abraham, ¿sabe qué se construyó ahí? El templo de Salomón. Los siervos se quedaron ahí para enseñarnos. El Señor nos enseña, Dios nos enseña que ahí nosotros vamos a ser instruidos, de tal manera que el Señor nos estaba diciendo: muchachos, ustedes van a forjar o formar la iglesia.
Pero ¿sabe cuál es lo más maravilloso? Que el lugar en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿sabe cuál es ese lugar? El monte Gólgota. El lugar que Dios había escogido físicamente fue el lugar en donde Jesús iba a ser sacrificado. Me emociona esto, porque si esto tiene tal calidad de exactitud, ahora podemos entender el poder de la palabra de Dios y lo que Dios tiene para con nosotros. Wow. Y apenas llevamos 2 versículos, hermanos. ¿Por qué tenía que estar fuera de la ciudad? El Señor le había dado instrucciones a Moisés acerca de una serie de cosas que tenían que hacer con los sacrificios. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículos 11 y 12, el escritor de los Hebreos nos dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando construyeron los muros de la ciudad de Jerusalén, ¿sabían que Jesús iba a ser sacrificado? ¿Quién sí sabía? El Todopoderoso. Me encanta. Versículo 13. Gracias a esto, Hebreos 13:13, gracias a que Él fue sacrificado fuera de la puerta, dice: salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, por lo que estamos viendo, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Nosotros venimos aquí y cantamos a Dios no porque tenemos que cantar o tenemos que cubrir un espacio en el culto que tenemos el día de hoy, sino porque hemos entendido que si Él salió fuera de la puerta, nosotros le tenemos que seguir a Él y tenemos que salir fuera de la puerta llevando el vituperio, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y si hicieron esto con el árbol verde, ¿cuánto más harán con vosotros que sois ramas secas? ¿Y sabe cómo podemos llevar ese vituperio? Alabando y sacrificando adoración a Dios. Versículo 34. Voy a ir rápido mejor porque nos vamos a tardar mucho tiempo, espero no quitarle mucho tiempo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ellos pensaban que estaban haciendo algo maravilloso en sus vidas, quitando a una persona que les era incómoda, a la clase religiosa de aquel entonces. Pero el Señor les dice: Señor, perdónalos, es que no saben, no entienden, no comprenden lo que está sucediendo. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23 nos dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando uno comete un error y le dan en el original hebreo un zape, uno dice: pues sí, me lo merezco, ¿no? Pero dice: pero si no he hecho nada y me pegan, ¿por qué lo voy a soportar? Y entonces dice Pedro: ciertamente si soportas eso, eres aprobado por Dios. Y después versículo 21, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigan sus pisadas. Estamos viendo todo lo que hicieron con Jesús. Y entonces el Señor nos dice, yo ya les dejé ejemplo, muchachos, ahora qué van a hacer ustedes. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. Aquí está la respuesta cuando hay problemas con alguien en casa, en el trabajo, en la escuela, en el súper. Cuando usted lleva su carrito en el súper y alguien llega y le golpea su carrito, ¿usted qué siente? No es su carrito, es prestado. Usted se enoja porque le pegan al carrito que no es suyo. Ahora imagínese que fuera suyo, no se pone la cosa peor. Pero bueno, dice, cuando él padecía no amenazaba, y aquí viene lo que Dios nos recomienda, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, si esto que me acaba de pasar es parte de tu plan para mí, gracias. Y si no, allá tú te encargarás de él. Yo sigo tus pisadas. Y el Salmo capítulo 22, versículo 18 nos da la profecía. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué es actitud? ¡Qué maravilloso! Versículo 35, Lucas 23. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo en una ocasión a los fariseos que aún si alguien se levantara de entre los muertos, no creerían? Pues aunque Él se bajara de la cruz, tampoco hubieran creído. Porque ellos estaban enfatizados, su objetivo era matarlo. Pero mire, ¿quién era esos gobernantes? Esos gobernantes no eran romanos. Marcos capítulo 15, versículos 31 y 32 nos dicen quiénes eran esos gobernantes. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. Qué lindos amigos, ¿no? ¿No le gustaría tener un par de amigos como es? Un sacerdote, un fariseo, un escriba, un herodiano por ahí. Y ellos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Ya entiende por qué el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque esto era para su paz. Pero no entendieron el tiempo de su visitación. Y el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Se acuerdan cuando Lázaro resucitó? ¿Creyeron? ¿Qué quisieron hacer con Lázaro? Se confabularon para matarlo. Yo creo que si Jesús se baja de la cruz, se vuelven a confabular para matarlo de otra manera. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El Señor les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levante de entre los muertos. Lucas 16, 31. ¿Qué pasó cuando Jesús se levantó de entre los muertos? Fueron y sobornaron a los soldados que estaban ahí porque se durmieron. Eran mexicanos, yo creo, no eran hebreos. Pero al final de cuentas todo esto tenía que pasar. Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
como que escondimos de él su rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Y creo que hasta la fecha seguimos sin estimarlo. Muchos de nosotros no estimamos el sacrificio de Cristo, porque si lo estimaríamos, nuestras vidas no serían como son ahora. Sufrirían cambios profundos, transformaciones, renovaciones, restauraciones del corazón. Versículo 36 y 37, ya los veo muy serios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El Salmo 69, 21 nos dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. Todo esto estaba escrito y todo estaba sucediendo tal y como se había escrito cientos de años antes. Pero recuerda que el Señor les había hablado acerca de esto a sus discípulos, porque la clase pasada, la semana pasada, estuvimos viendo que había ahí varias mujeres, dentro de las cuales estaba María, la hija, la mamá de los hijos de Zebedeo, María, la mamá de Jacobo, y estaban varias mamás de los discípulos. ¿Y los discípulos? Y a veces ayer les decía a los muchachos, es increíble que las mamás están aquí en la congregación y los hijos nomás no quieren venir. Y las mamás están orando y llorando por sus hijos. Y los hijos, nada, igual que los discípulos. No dejen de orar, mamás. No dejen de doblar sus rodillas por sus hijos. No desmayen, no descansen, porque a su tiempo segarán si no desmayan. Lucas capítulo 18, versículo 31 y 32. Se había dicho el Señor a sus discípulos. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Lo bueno viene al final del versículo: mas al tercer día resucitará. Y a veces decimos, mugrosos discípulos, ya les habían dicho, todo lo que les dijo el Señor estaba pasando, ¿por qué no estaban esperando la resurrección de entre los muertos? ¿Sabe una cosa? Nosotros estamos igual. Ya lo tenemos todo escrito. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos cómo tenemos que comportarnos. Ya sabemos que cuando hay problemas en la casa, en el matrimonio, con los hijos, lo que tenemos que hacer es perdonar. Si 7 veces viene y te pide perdón y se arrepiente, ¿qué dice la Escritura? Perdónale. Ah, no, yo no le voy a perdonar. ¿Por qué? Mugroso. Juan capítulo 15, versículos 24 y 25. Dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Es que yo me maravillo de cómo Dios pudo haber hecho estas cosas tan fácil y tan sencillas. Y no creyeron, pues nosotros estamos igual, porque nosotros ya conocemos la historia.
Y lo único que tenemos que hacer es seguir lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero bueno, seguimos. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el Rey de los Judíos. Me gusta más lo que dice Juan. Juan dice, escribió también Pilato. Me cae bien, ahorita ya me cae bien Pilato. Al principio sí me caía muy gordo, no lo soportaba. Herodes me sigue cayendo gordo, pero Pilatos ahora ya me cae bien. 3 veces quiso soltar a Jesús y no pudo, le faltó carácter. Su esposa le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Maridos, a veces, digo a veces, ¿no? Porque no siempre, porque a veces si le digo siempre, pues las mujeres agarran valor. Y entonces, a veces, sus esposas les hablan de parte de Dios. Escuchen. Aprendamos a escuchar a nuestras esposas, porque a veces hablan de parte de Dios. Pero nosotros como Pilatos a veces, no, siempre, no escuchamos la voz de nuestra esposa. Si nosotros pudiéramos entender cómo Dios habla a través de nuestras esposas, seríamos maridos ejemplares. Yo pensé que todos iban a decir amén, pero no. Bueno, entonces regresamos a Lucas. Perdón, Juan, capítulo 19, versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Le quiero decir algo. En el monte Gólgota era donde sacrificaban o crucificaban a los malhechores, y en la pared atrás de la montaña escribían cuál era su falta o lo que había pasado. Pero en la cruz le ponían un acróstico. ¿Sabe usted qué es un acróstico? Un acróstico son las primeras letras iniciales de una frase. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, el acróstico es OMS, ¿no? Eso es un acróstico. El que usted quiera, ¿no? CUC, Cruz Azul campeón, o sea, todas las cosas. Bueno, eso sí sería un milagro. Cuando eso pasa, el Señor ya está por venir. Ok, un acróstico son las letras. Entonces, en la pared venía todo lo que el malhechor había hecho, pero en la cruz le ponían el acróstico. ¿De acuerdo? Y muchos de los judíos leyeron ese título. Es que lo que está escrito en la palabra de Dios no está de oquis. Es que es maravilloso lo que está aquí. Y usted está diciendo, ¿qué tiene de maravilloso? Espérame. Y dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. ¿Cuándo dijo el Señor que era el Rey de los Judíos? A Pilato le dijo: tú lo dices. A Herodes le dijo: tú lo dices. A los fariseos les dijo: ustedes lo dicen. Él nunca lo dijo, pero ellos tenían que cambiar esa frase. ¿Por qué tenían tanta necesidad de cambiar esa frase? Por el acróstico. Y usted dice: ¿qué tiene que ver el acróstico? Ponme la lámina. Estoy muy emocionado. Porque respondió Pilato: me cae súper bien. Lo que he escrito, punto. Al principio le faltó carácter, pero ahora dijo: pues yo lo que escribí, ya lo escribí. Y se amuelan, ¿no? Y se acabó el asunto. Pero ahora sí, ponlo. Estaba en hebreo, en griego y en latín. En la siguiente diapositiva yo lo puse primero en griego, en latín y luego en hebreo, porque dice:
Jesús Nazareus Basileus ton Lodaion. Jesús Nazareno, rey de los judíos, IMI, acróstico. En latín, Jesús Nazareunus Rex Ibaidarum, INRI. Pero en hebreo. Acuérdese, se lee de derecha a izquierda. Yeshua, Jesús, Hanosri, Nazareno, Vemelech, el rey, Hayeudim, de los judíos. Su acróstico, Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre del Señor escrito en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios puesto en la cruz, diciendo, Él es Dios. Y por eso los fariseos decían, quítale a eso, no le pongas así, porque ahí está diciendo que Él es Dios. No, yo me emociono, mi hermano, pero sigamos todavía, sigamos. Bueno, versículo 39, ya voy a terminar. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pues qué padre, ¿no? Sálvate a ti mismo y de paso pues a nosotros, ¿no? Ay, a veces nosotros le hacemos tantas oraciones al Señor, ¿verdad, Señor? Así como Jacob, ¿no? Mira, Señor, si me salvas de esta, ahora sí doy mis diezmos y mis ofrendas a ti. Ah, qué bien. Amigo, primero da las diezmos y las ofrendas y yo te voy a salvar, amigo, ¿no? Pero bueno, a veces hacemos así. Pero uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Y la palabra injuriaba es la palabra en el griego blasfemó. Ya no necesita traducción, ¿no? ¿Qué le estaba haciendo? Estaba blasfemando, uno de los malhechores. Versículos 40 al 42. Respondiendo el otro le reprendió. Epitimao en el griego. Censurar, prohibir. El otro malhechor le prohibió. Te prohíbo que digas esas cosas. No lo digas. Lo calló, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Se acuerda que ellos estaban destinados a la muerte? Ellos sabían que iban a morir. ¿Y cuál era su condenación? La muerte. Oye, ¿ni aún tú temes a Dios? Yo creo que ese malhechor vio el acróstico y dijo, ese es Dios. Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Wow, estaba confesando sus pecados delante de Dios. Y la palabra confesar en el griego es la palabra homologeo. Homo, lo mismo, logos, palabra. Cuando yo confieso mi pecado, estoy diciendo lo que para Dios es pecado, para mí también. Y para lo que Dios es, para lo que a Dios es bueno, para mí también. Y si mentir es malo, para mí también. Y eso es confesión, porque estamos hablando el mismo idioma. Él estaba confesando, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cuando nosotros venimos delante del Señor, le decimos, Señor, ¿por qué rayos me salvaste? Si yo no merecía la salvación. Mis hechos dicen otra cosa, mi vida dice otra cosa, mi corazón dice otra cosa, mis pensamientos dicen otra cosa. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tuviste misericordia de mí? Porque te amo. Porque esa es mi naturaleza, dice Dios. Te amo. Y no quiero que sufras las consecuencias de tu pecado, y por eso mi Hijo está en esa cruz. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
A veces a nosotros nos falta la segunda parte cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios. Nosotros tenemos que ir delante de Dios a confesar nuestro pecado y decir: Señor, perdóname porque he sido un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, un mal estudiante, un mal discípulo tuyo, he estado haciendo esto, lo otro, bla, bla, bla. Pero nos falta la segunda parte: reconocer quién es Dios. Yo soy un pecador, pero tú eres justo. Yo soy un mentiroso, pero tú eres verdad. Yo soy un mal esposo, pero tú eres el mejor esposo, padre de viudas, padre de huérfanos. Yo he sido un mal discípulo tuyo, pero tú eres mi memoria, mi maestro. Cuando vayamos a Dios, reconozcamos nuestro pecado, pero también reconozcamos quién es Dios. Más ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! ¡Qué linda oración! ¿No le parece? Bien cortita, pero maravillosa oración. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a perecer ese día. Y por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino de gloria. La primera vez que yo entendí este versículo, llegué a casa y le dije: Señor, no soy nada original, pero acuérdate de mí. Acuérdate de mis papás. Acuérdate de mis hermanos. Acuérdate de mis amigos. Para que cuando vengas en tu reino de gloria, ellos puedan levantarse de entre los muertos, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y poder habitar en donde tú habitas por la eternidad. Y creo que es una linda oración que deberíamos de estar haciendo constantemente. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. No se te vaya a olvidar, Dios, que aquí estoy. Yo sé, con muchos errores, con muchos problemas, con muchos fracasos. Pero cada vez que yo me caigo, me tomo de tu mano y tú me levantas. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, homologueo, y se aparta, alcanzará misericordia. Eso le pasó a este malhechor. Confesó sus pecados, ¿verdad? Él estaba dispuesto a apartarse, por eso le dijo: cuando vengas en tu reino de gloria, acuérdate de mí. Y alcanzó misericordia. El Señor en Lucas capítulo 17 le dijo a sus discípulos, Lucas 17, 33 al 36, dijo: todo el que procure salvar su vida. ¿Ya se acuerda del otro malhechor? Sálvate tú y pues, a nosotros también. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que la pierda por causa de mí, dice otra versión del Evangelio, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, lo que está pasando en esa cruz. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pasó lo mismo en esa cruz. Uno fue tomado y el otro fue dejado. Existen solamente dos personas en este mundo: los que abrazan el Evangelio, los que abrazan la cruz de Cristo, los que abrazan el sacrificio de Jesús y los que no. ¿De cuál de todos esos somos nosotros? Regresamos a Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos.
y ha orado por los transgresores. ¿Se acuerda? Lo acabábamos de leer, lo volvimos a leer y toma más significado después de lo que hemos escuchado. Después de orado por sus transgresores. Pero ¿sabía que el Señor oró por usted y por mí? Juan capítulo 17, versículo 24, qué increíble. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué linda oración. Que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y si tú me has amado antes de la fundación del mundo, y yo todo lo que te pida, tú me lo vas a dar, yo quiero que ellos, y levantemos aquí nuestra mano, yo soy parte de ellos. Quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. Y entonces Jesús, versículo 43 de Lucas 23, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay una controversia teológica que no me quiero meter en esa controversia, solamente le quiero dejar las dos posturas. La primera postura es que muchos leen el versículo tal y como está, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que mueren y ya están en la presencia del Señor. Pero, existe algo dentro del griego que no tenía puntuación, no tiene puntos y comas. Y algunos estudiosos han dicho, bueno, si el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero Jesús tenía que pasar 3 días y 3 noches en el sepulcro, ¿cómo iba a estar con él en el paraíso? Y entonces la profecía de Daniel que dice que muchos dormirán en el polvo y cuando el Señor venga, unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte y confusión. Y dice la Escritura que estarán durmiendo en el polvo. Entonces hay algunos que creen que hay una coma antes y se leería de esta manera. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Están las dos posturas, usted escoja la que usted quiera. No me importa, dicen por ahí, no es fundamento bíblico. Lo que me importa a mí es que este hombre alcanzó salvación. Y si un tipo como este, por misericordia, por haber confesado su pecado, por haber reconocido quién es Jesús, alcanzó salvación y misericordia, nosotros también podemos alcanzar misericordia y salvación de parte de Jesús y lo único que necesitamos es hacer lo que este malhechor. Ay, pero es que no se alcanzó a bautizar. Hermano, Dios es soberano y Él salva como quiere salvar. Y Él rescata como quiere rescatar. Y no le vamos a decir a Él, a este sí y a este no. Porque a lo mejor a nosotros los dos decíamos no, pero Dios dijo este sí y este no. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y a mí me asusta esta palabra, pocos. Porque de los que estamos aquí, si fuéramos pocos, ¿cuántos seríamos? Y algunos dirán, todos, porque todos somos pocos. Pero aquí dice, pocos son los que la hallan, y por eso el Señor les dice, esfuérzate para ser uno de esos pocos que hay en esa puerta estrecha. Y al final de cuentas, me voy a saltar una de las citas, Juan 14:3, y ya con esto termino, mis hermanos, porque ya los veo cansados. Dice Juan 14:3, y si me fuere
y os prepararé lugar. ¿Se acuerdan? Padre, donde yo esté, quiero que ellos estén. Y si me fuere, les voy a preparar lugar y vendré otra vez. ¿Cómo sabía ese malhechor que él iba a regresar? Seguramente pudo escuchar las palabras de Jesús. Os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, ustedes también estén. No sé si usted está emocionado por esto. No sé si a usted le late el corazón. No sé si a usted le dan ganas de levantarse como cuando están en el estadio de fútbol, ¿no? Y el Garbancito Hernández le pega la pelota en el cachete y la pelota entra en la portería y no tienen que anunciar por el sonido del estadio: a todos los seguidores del Garbancito Hernández, pónganse de pie, celebren, gol. ¿Sí ha escuchado alguna vez usted eso? ¿Ha pasado eso en un estadio? Simplemente ven que la pelota está entrando y automáticamente se levantan. ¿Sabía usted que nosotros fuimos creados para alabar y adorar a Dios de manera natural? El único problema es que nosotros alabamos y adoramos cualquier otra cosa menos a Dios. Porque cuando el Garbancito Hernández con el cachete metió el gol, la gente se levanta, grita y levanta las manos y aplaude. ¿Ha leído el libro de los Salmos? ¿Sabe todas las veces que el Señor nos dice levanten las manos, aplauden, gócense, alégrense? El problema es que a lo mejor no hemos entendido esto. Porque cuando nosotros leemos, porque donde yo esté, ahí ustedes también estarán. Era para levantarse y decir: Señor, gracias, gracias, aleluya. Es más, a veces yo veo que agarran al de al lado, que no conocen, que es la primera vez que están ahí juntos, pero traen la misma camiseta y lo agarran, lo abrazan, lo besan, le jalan los pelos. Y aquí cómo nos cuesta trabajo. Pero bueno, ya terminé, mis hermanos. Aquí hay una conclusión. De entre todos los personajes aquí mencionados, solo uno pudo comprender la verdad frente a la cual estaba expuesto. Ningún mal hizo. Recibió el veredicto que la pena de muerte que recaía sobre él era justa. Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, dijo este malhechor. Y es compelido a compartirla con vehemencia. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El mundo entero está condenado a pasar la eternidad destituido de la gloria de Dios, según Romanos 3. Y solo aquellos a quienes les es dado comprender la verdad más pura del Evangelio tendrán la capacidad de compartirla correctamente y con vehemencia. Quiero dar gracias a Dios, quiero orar, pero le voy a pedir a mi hermano Miguel que él termine